Está con nosotros Jacqueline Sáez Andujo, titular de la Unidad de Litigio Estratégico del Instituto Federal de Defensoría Pública. Gracias, Jacqueline, por acompañarnos. Hola, muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes el pasado viernes emitieron un comunicado en el cual dijeron que estaban atentos a la defensa de la juez Angélica Sánchez. ¿Ustedes la apoyan o la representan jurídicamente? Hemos acompañado algunas acciones de representación, sin embargo, ella cuenta con abogado particular que está en Veracruz y fue quien asistió a la audiencia inicial el pasado viernes. Desde el Instituto Federal de Defensoría Pública tuvimos un primer acercamiento con ella recién que la habían liberado de la primera detención que ocurrió el pasado 5 de junio. Sí. Obviamente la jueza temía mucho por su vida y su integridad, así que desde este instituto, así como varias asociaciones de juezas, acompañamos una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y continuamos las pláticas con ellas también por el tema de la incomunicación y la denuncia de actos de tortura psicológica que vivió en esa primera detención. Sí. A partir de ahí, de este acompañamiento establecido, también nos entrevistamos con ella el pasado jueves, estuvo aquí en las oficinas del instituto, ¿no? Estábamos viendo la situación del caso y el viernes a las 7:20 de la mañana recibimos la llamada de la hija de la jueza diciéndonos que en ese momento la estaban deteniendo. Fue así como emprendimos diversas acciones también para acompañar esta parte. Muy bien. Ahora, Jacqueline, ¿esta detención del viernes fue legal? ¿Se cumplió con lo que la ley contempla? Porque nos decía la hija, y ustedes también lo decían en este comunicado, que la jueza Angélica contaba con un amparo. ¿Se violó este amparo? Nosotros seguimos insistiendo en la violación a este amparo, efectivamente. La detención fue absolutamente arbitraria por distintos motivos que ahora te enumero. Primero, se realizó, digamos, cuando ella iba bajando de su habitación, ¿no?, a la planta baja para salir del edificio donde se hospedaba, y en ese momento la esperaban varios agentes que, como pueden ver en las imágenes, no portaban ningún tipo de distintivo, no se identificaron sobre a qué corporación policial o ministerial pertenecían. Ella les expresó que tenía un amparo, le dijeron dame unos minutos para revisarlo y regresaron diciendo que no servía. Seguimos sosteniendo la violación absoluta a esta suspensión que se tenía. Es un hecho muy grave violar una suspensión. Esa suspensión que ella tenía y que les mostró fue ineficaz en ese momento para poder evitar que se la llevara, ¿no? También pueden observar en las imágenes que no contaba con ninguna identificación ese vehículo y tampoco le avisaron a dónde se la llevaban. Fue hasta después que pudimos tener conocimiento que está en la Fiscalía Antisecuestro de la Ciudad de México y también revisando el registro de personas detenidas, se señaló ahí que además había sido la Guardia Nacional quien había ejecutado esta orden de aprehensión. Ajá. Entonces, pues fue absolutamente arbitraria esta detención, pues, pero el juez ya le dictó un año de prisión preventiva, sí, no, aunque se tardó mucho la audiencia, fue, digamos, comparado con otro proceso muy rápido. ¿Esto se puede denunciar ante otra instancia que no sea algún juez, algún juzgado que dependa del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz? Estaremos, a ver, por la parte de la violación a la suspensión, estaremos revisando qué estrategia seguir, pero recordemos que la propia ley de amparo establece diversos delitos en la propia ley y uno de esos es la violación a la suspensión, es un acto muy grave. Y también decirte que efectivamente después del traslado que fue el viernes, por la tarde dio inicio la audiencia inicial, se le llama audiencia de imputación, en donde se estuvieron revisando cuáles eran los delitos por los cuales le imputa la fiscalía a la jueza. Esto duró varias horas y ahí me gustaría hacer nada más una puntualización porque al momento de hoy técnicamente no está todavía vinculada, ¿no? Se hizo la revisión de qué era lo que se le estaba imputando y se pidió la duplicidad del término constitucional. Eso significa pedir más tiempo para poder aportar otros medios de prueba antes de que se dicte esta vinculación.
Sin embargo, como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, dice que cuando pides la duplicidad se te puede imponer una medida cautelar, que estas medidas cautelares son para asegurar que vas a comparecer a juicio. Sin embargo, medidas cautelares hay muchas. La última y la más severa y la más grave, la restrictiva de la libertad de la persona, que fue la que le impusieron. Sé que se ha manejado en medios que se le impuso un año, pero decir que todavía está esa parte sub judice, es decir, todavía está por decidirse, en el caso de que la vinculen, cuál será la medida que le puedan imponer. Y la verdad, bueno, primero, obviamente, la exigencia sería que se decretara una no vinculación a proceso porque no obran elementos suficientes de prueba contra los supuestos delitos contra la fe pública y el tráfico de influencias, pero en su caso, si se decidiera esta vinculación, es absolutamente desproporcional la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva. Sí. No hay elementos para justificar una medida de tal gravedad. Hay muchas otras medidas que pueden imponerse y que tendrían que imponerse en este caso, como claro, puede ser ir a firmar periódicamente al juzgado, por ejemplo. Okay. Sí, digamos que esto que trascendió, pues sí es una exageración, ¿no?, de lo que podía, lo contempla la ley, pero pues sería algo completamente en los extremos. Jacqueline, ¿qué es esto de, porque mucha gente lo pregunta, ¿qué es esto de delitos contra la fe pública? Bueno, está en el Código Penal del Estado de Veracruz. Lo que quiere decir, digamos, en pocas palabras, es que tú hagas constar con tu fe pública como funcionario un hecho que no corresponda. Y tráfico de influencias, en la fracción que ella le imputan, pues que obtenga un beneficio para sí o para otra persona, utilizando, digamos, su investidura como servidora pública. Pero esto se traduce, obviamente lo que queremos saber esto es también qué significa, o sea, por qué hechos, ¿no? Porque están considerando que hubo una transgresión a esta fe pública y este supuesto tráfico de influencias. Y eso tiene como antecedente una libertad que ella emitió en cumplimiento, y esto es muy importante puntualizarlo cada vez que estamos hablando de este caso, en cumplimiento de una orden de un juez federal por un amparo que obtuvo el propio imputado, ¿no? Claro. Entonces, esta jueza había dictado una vinculación a proceso de una persona imputada. Esta persona se va a un amparo. En un primer momento dicen que se tiene que revisar un montón de pruebas que utilizó la jueza para vincular a proceso, la jueza Angélica Sánchez. Se va a la revisión porque no está conforme con esta determinación el imputado, y en revisión amplían todavía los efectos y dice, si bien tienes libertad de jurisdicción, puedes resolver en el mismo sentido o en un universo, pero da lineamientos muy claros sobre la revisión de determinadas pruebas que utilizó para fundamentar la primera vinculación a proceso. Bien. Después de hacer esta revisión, pues la jueza considera que, digamos, no tiene mayores pruebas para para que se sostenga la acusación, y entonces tiene que decretar la libertad. Y aquí es importante decirlo porque la jueza lo que hace es revisar lo que en su momento la fiscalía hizo. Y si la fiscalía lo hizo mal, eso no es culpa de la jueza. Es decir, si no hay suficientes pruebas o si las pruebas tienen vicios que los llevan a no poder ser consideradas, pues eso no es más que imputable a la propia fiscalía, ¿no? Pues sí, exacto. Y eso es lo que, bueno, hay que decirlo, hay que repetirlo las veces que sea necesario, porque pareciera que se está llevando a cabo otra narrativa, diciendo que la jueza se equivocó y dando a entender que la decisión la tomó por otras circunstancias. Gracias, Jacqueline, por esta entrevista, y vamos a estar atentos a lo que ocurra de aquí al miércoles. Muchas gracias. El miércoles a las 10 de la mañana esperamos que la audiencia sea pública y estaremos ahí también presentes. Ahí estaremos. Gracias, muchas gracias.